Saludos a todos los que escuchan el curso de Codeigniter y nos vamos al videotutorial número 2. Quiero saludar a todas las personas que siguen este curso desde tutorialesvirtuales.com y a todos los que lo siguen también desde la comunidad de Iyasaron. Y en este fue la pantalla que quedamos en el tutorial pasado. Ahora les voy a recomendar que descarguen el NetBeans. Los que no lo tengan instalado, les recomiendo que lo descarguen. Yo tengo la versión para Mac, pero bien lo pueden también hacer para Windows. Y vamos a crear un nuevo proyecto aquí. Todo lo que vamos a crear de lo que veamos de Codeigniter lo vamos a seguir a través de NetBeans. Así que se los recomiendo porque es una herramienta demasiado buena para desarrolladores. Vamos entonces a crear un proyecto nuevo. Acá le voy a decir que es un proyecto de PHP y ese proyecto lo vamos a llamar CI. Lo voy a llamar Codeigniter y voy a escudriñar la carpeta, escoger la carpeta donde tengo instalado el CI y le vamos a decir abrir. Nos dice que este proyecto no es un directorio vacío, exactamente, le decimos seguir, ya él inmediatamente nos detecta un local web, local server, así es, localhost CI, y nos vamos. La versión 6.9 tiene soporte para trabajar con Symfony y con Zen, así que no lo vamos a utilizar porque estamos trabajando es con Codeigniter. Listo. Una vez tengamos el Codeigniter instalado, una vez hayamos creado el proyecto y hayamos escogido la carpeta donde se encuentra el Codeigniter, se van a dar cuenta inmediatamente que les va a abrir el archivo index, que ustedes pueden ver acá. Entonces recuérdese que en las carpetas que teníamos anteriormente teníamos la carpeta Application y la carpeta System, la cual no tocaremos, y nos vamos a centrar en la carpeta Application. Bueno, System no lo tocaremos, pero sencillamente digamos que trae todas las librerías, todos los helpers, todas las clases y todos los plugins y todo lo que nosotros necesitamos para trabajar con Codeigniter. A medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta de todo lo que está dentro de la carpeta System. Dentro de Application tenemos tres carpetas importantes para destacar. La carpeta Controllers, la carpeta Models y la carpeta Views. Estos tres folders o estos tres directorios, Controllers, Models y Views, somos los que vamos a utilizar constantemente. Aunque cuando nosotros creemos nuestros propios helpers, pues los vamos a tener aquí en Helpers. Y cuando creemos nuestras propias librerías las vamos a crear aquí. Cuando creemos nuestros propios hooks los vamos a meter aquí. Entonces vamos a echar un vistazo a la estructura general. En controllers nos vamos a encontrar en este momentico con un controller que se llama Welcome PHP. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes entran al CI, al localhost CI, a la ruta, inmediatamente se van a dar cuenta que les aparece Welcome to Codeigniter. Eso que ustedes están viendo acá es el controlador que tenemos acá donde dice Welcome. Entonces es de tener en cuenta lo siguiente para todos los que están siguiendo este curso, que vienen de PHP y no tienen de pronto idea de lo que es un framework PHP. Déjenme, yo hago una pruebita aquí. Bueno, estoy haciendo una pequeña prueba, pero no me resultó lo que quería con un tablerito acá, pero entonces les voy a explicar acá lo siguiente. Recuerden que nosotros trabajamos con el modelo Vista Controlador. Entonces, el navegador del usuario, que es este que están viendo acá, este que se detecta como el browser, inmediatamente hace una petición al web. Este routes que está acá es una configuración que ya vamos a mirar. Hacemos la petición a lo que es el controlador hace peticiones a los modelos o a las vistas de acuerdo sea necesario. Mire que el controlador hace una petición al modelo y si es necesario le pasa esa petición también a la vista y la vista será la que se encargue de devolverle al controlador y el controlador nuevamente mostrarle esa información al browser. Entonces es una manera muy interesante y muy, digamos, profesional de nosotros mantener nuestra información organizada. Quiere decir que el controlador se va a encargar de toda la lógica del programa, el modelo se va a encargar de todas las consultas SQL o las consultas, no sé, si están trabajando con MySQL o con Postgres, eso es lo de menos. Codeigniter nos permite trabajar con cualquiera de ellas y aparte de eso nos permite y en las vistas vamos a hacer todo lo que es el maquetado de nuestra web, todo el código HTML. Como les decía, estos videotutoriales, como les decía el videotutorial pasado, no serán muy largos.
precisamente haciendo para que sea mucho más cómodo para la gente de seguirlos. Entonces vamos a hacer un ejemplo simplemente hoy. Lo que entonces estamos viendo acá, entonces tenemos la carpeta controller, pero antes vamos a mirar unas cosas en configuración. En configuración hay un archivo importante que hay que tener en cuenta, que es el archivo routes.php. ¿Qué hace el archivo routes.php? Lo primero que me dice es scaffolding trigger. Lo explicaremos más adelante cuando estemos viendo el scaffolding, que es una herramienta súper poderosa que tiene CodeIgniter, que tiene la mayoría de framework PHP. De momento vamos a mirar que el default controller. El default controller será el controlador por defecto que se abra siempre que ejecuten un index aquí. O sea, siempre que se vayan a la ruta, a la raíz, inmediatamente, ese es el que me va a decir qué controlador es el que va a responder. En este caso, vamos a decirle que me responda el controlador, no sé, vamos a crear un controlador que se llame Hola Mundo. Si yo voy en este momento y recargo nuevamente mi página, se van a dar cuenta que tenemos un error y que me dice que la página no ha sido encontrada. Claro, no ha sido encontrada, ¿por qué? Porque el routes PHP ha sido cambiado por Hola Mundo y ese controlador Hola Mundo no existe. Entonces vamos inmediatamente a crear un controlador. Vamos a decir aquí nuevo PHP file y lo vamos a llamar Hola Mundo. Listo. Primera convención que deben de tener, CodeIgniter no es un framework estricto, o sea, no es un framework que maneje muchas convenciones, pero hay unas convenciones, digamos, mínimas que es necesario llevarlas, tenerlas en cuenta cuando estamos trabajando con el framework CodeIgniter. Entonces, lo primero a tener en cuenta es lo siguiente. El controlador, recuérdese que siempre, o recuerden, no, les explico porque a veces siento que le estoy hablando a personas que ya conocen de framework. Entonces, si las personas que están siguiendo este curso no conocen absolutamente nada de framework, la manera de yo accesar, siempre que yo accedo a una ruta acá, recuerden que este es mi servidor local, esta es la carpeta a la cual estoy accediendo a mis archivos, en este caso donde tengo todo el framework CodeIgniter, y de aquí en adelante todo lo que viene, lo primero que viene aquí será, entonces aquí será el controller, o sea, inmediatamente después le digo es a qué controlador tengo que ir. Luego del controller voy a decirle a qué método de ese control debo de ir. Y por último le puedo pasar parámetros a ese. Entonces es necesario, los que estén siguiendo obviamente el curso, es necesario que sepan de PHP. Yo no voy a explicar aquí conceptos básicos de PHP, pero recordemos que el controller como tal será una clase. La clase controller contiene métodos. Estamos trabajando en PHP orientado totalmente a objetos, entonces por eso no hablamos de funciones sino de métodos. Entonces la clase controller contiene métodos y a esos métodos se le pueden pasar parámetros. Entonces esta es la manera, como lo están viendo aquí en este momento, esta es la manera de decir o de manejar con las URLs en CodeIgniter siempre y cuando estemos trabajando con URLs amigables. Se los explicaré también posteriormente. Entonces, siempre después del CI va lo que es el controlador, o sea, o después del base path, esto se conoce como base path o la URL como, o la URL base URL. Luego de eso tenemos el controlador al que queremos hacer la petición, luego el método y luego los parámetros que le vamos a pasar a ese método si los tiene. Ahora, si yo necesito entrar a un controlador simplemente que tiene un método index, yo no necesito llamar el método index, simplemente le digo aquí a esto, controller y ya. Inmediatamente lo primero que se va a ejecutar en un controlador será el método index. Entonces les explico esto de qué se trata para que me sigan. Vamos a crear acá, lo primero entonces vamos a crear una clase que debe llevar el mismo nombre que tiene el archivo, pero empezando con mayúscula. Entonces, en este caso, hola mundo. ¿Listo? Eso es como lo esencial que debe tener. Lo segundo es que es una clase que hereda directamente de otra clase que está en el sistema que se llama controller. Entonces es una clase hola mundo que hereda de controller. Con esto ya hemos creado nuestra clase.
Ahora lo primero que tenemos que crear es un método. Si yo creo aquí un método, vamos a crear un método que se llame, por decir algo, hola mundo. Y dentro de este método hacemos un eco como simplemente un ejemplo. Se van a dar cuenta de lo siguiente. Se van a dar cuenta que yo tendría que llamar aquí, si yo estoy llamando y lo primero que tengo que llamar al controlador, yo podría decir hola mundo. Pero si doy aquí, hago esta petición, inmediatamente, bueno, acá me dice que hay un error. Precisamente porque hay un error, porque no estamos trabajando con URLs amigables. Entonces vamos a crear en este momentico, vamos a hacer una modificación en el archivo htaccess para trabajar con URLs amigables y aparte de eso quitar me llamo una prueba aquí, index, ok, para yo hacer una pruebita aquí y ya, vamos. Listo. Eh, Vamos a crear un archivo htaccess que contenga esta información que están viendo en pantalla en este momento, que contenga esta información que están viendo en pantalla, que es entonces, vamos a crear una condición rewrite y lo que vamos a hacer es que todo lo que contenga, o sea, que vamos a quitar porque el index PHP de nuestras rutas. Siempre hay que trabajar a través del index PHP, entonces vamos a decirle que cuando haya un error, el error 404, pues trabajemos con el CI, o sea, con la ruta de CI sin incluir el index PHP y igual acá sin incluir el index PHP. Eso es lo que estamos haciendo a grosso modo con este archivo htaccess. Esto es simplemente lo que tienen que hacer. Crean un archivo .htaccess en la root, en el root de su carpeta CI, como pueden ver. Este source files, no le pongan cuidado a este source files porque en realidad ese source files no existen. Si nosotros venimos aquí a web, se van a dar cuenta en CI que esa carpeta no existe. Esa carpeta la creó simplemente NetBeans como su proyecto. Entonces, para que sepan que solamente tenemos estos cuatro archivos ahí: application, la carpeta application system, .htaccess que lo acabo de crear, index.php. Una vez ya terminemos esto, ya con esto está listo. Ojo, if módulo rewrite, es necesario tener el módulo rewrite listo y disponible, el módulo rewrite de PHP, de Apache, perdón. Entonces ya con esto, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, en roots, perdón, en config, creo que, venga, yo miro por acá, config, vamos a mirar la configuración y aquí es algo importante. Vamos a mirar cuál es la base URL, en nuestro proyecto. Recordemos que es localhost 6. Esta es la base de nuestro proyecto. Ahora, lo otro que tenemos que modificar, esto es en el archivo dentro de la carpeta config, en config.php, entonces vamos a crear la base URL. Recordemos que nuestra ruta es localhost 6. Otra cosa que tenemos que modificar es esto, index page, como le dijimos en el htaccess que lo quitemos, entonces la index page no va a existir, simplemente le decimos a esto así, creamos un campo en blanco y todo esto que están viendo aquí, URL suffix, esto nos sirve para crear, hacer lo siguiente, por decir .html. Entonces todo lo que nosotros creemos inmediatamente como enlaces, él nos crea y nos pone al final, por decir algo. Si vamos a ir al controlador, hola mundo, entonces él nos anexa al final hola mundo.html. Eso es muy bueno tenerlo simplemente como para trabajar con URLs amigables. Listo, UTF-8, si vamos a habilitar los hooks, después explicaremos lo que son los hooks. Podemos trabajar, a ver qué más hay por acá importante
a tener en cuenta, bueno, la caché donde la vamos a almacenar, si vamos a tener una llave de encriptación, cómo vamos a manejar las cookies. Bueno, esto lo vamos a explicar más adelante a medida, si vamos a tener XSS filtering. Eso es lo bueno de trabajar con los frameworks, ya él viene con filtros XSS, ya él trabaja directamente inyecciones SQL, nosotros no nos tenemos que preocupar de esas cosas, así que ya con esta modificacióncita ya debería funcionar acá nuestra prueba de hola mundo. Miremos, y claro, nos dice entonces, como pueden ver aquí, que no fue encontrado, y lo que está diciendo es que no puede modificar la información. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos haciendo el llamado a hola mundo y el controlador existe. Aquí lo pueden ver ustedes. El controller existe, el controller hola mundo existe, pero resulta que existe un método que se llama hola mundo dentro del controlador hola mundo. Recuérdense que si nosotros hacemos esto acá, estamos accediendo al controlador hola mundo, pero como al index del hola mundo, como no tenemos una función index, entonces no funciona. Entonces yo la puedo crear aquí y yo le podría decir a esto function index, que es aquí eco hola mundo index. Es para probar. Y este hola mundo método. Esto es un método. Vamos a hacer la prueba y nos debe funcionar ahorita sí sin ningún problema. Veamos. Y aquí pueden ver entonces que apareció hola mundo método hola mundo index. Un digo que algo debe haber estado por ahí en... Venga, yo miro qué pasó. Bueno, ya sé qué fue lo que pasó. Eso es simplemente falta de costumbre de las cosas. Ya estoy más acostumbrado a trabajar todo en PHP 5 y no en PHP 4. Recordemos que CodeIgniter, pues recordemos, no les digo que CodeIgniter sirve para PHP 4 y PHP 5. Yo estoy programando ahorita con todo con PHP 5, pero esta función hola mundo que ustedes ven acá es un método constructor, es el método constructor. De hecho, mire que cuando hacemos la llamada primero se carga hola mundo método y luego hola mundo index. ¿Por qué? Porque esto es un método constructor. Simplemente cuando uno crea un método constructor siempre se ejecuta cuando se hace el llamado a la clase, es lo primero que se ejecuta, o sea, siempre ese método se va a ejecutar cuando se ejecuta la clase a la que pertenece ese constructor. Entonces, simplemente llamando un método igual al nombre de la clase, pues se crea un método constructor. En PHP 5 no es así. Para crear métodos constructores en PHP 5, se los explicaré más adelante, bueno, es así, construct. Sí, así se crea un método constructor en PHP 5, pero bueno, ahorita lo importante no es eso, lo importante es que por eso, entonces aquí voy a poner hola mundo 2, hola mundos, y ya en este momento ya me salgo del método constructor. Entonces, ahora una cosa, mire que cuando yo le digo localhost acá, ahí ya solo me aparece hola mundo index y entonces me dirán, pero es que no está llamando no está llamando al controlador acá después de la base URL. Claro, precisamente ¿por qué? Porque en el autoload, aquí en CI, application config routes, yo le dije al default controller que el controlador por defecto que siempre se va a cargar cuando llaman a la ruta va a ser hola mundo. Entonces él inmediatamente va y me llama a este controlador que se llama hola mundo. Entonces si yo le digo aquí, igual sería decirle aquí hola mundo y va a funcionar igual. Entonces ahora, como ustedes pueden ver, se está ejecutando de una vez el método index que tenemos creado. El método index que está aquí creado. ¿Qué tengo que hacer para llamar a este otro método? Pues simplemente le decimos hola mundo y llamamos al método que necesito, hola mundos. Y ya inmediatamente me aparece hola mundo método. De esta manera, a través de la URL es que nosotros podemos jugar de maneras supremamente interesantes con CodeIgniter, con el framework CodeIgniter. Una cosa es simplemente esto de prueba. Acá le voy a poner el comentario. Esto no se hace.
nunca se hace un eco, nunca se hace una impresión, nunca se le muestran a un usuario en un controlador. De la misma manera que nunca ejecuto una consulta SQL en el controlador. Para esto se hace uso de las vistas. Entonces voy a borrar este welcome, suprimir, ya no lo necesitamos, y voy a borrar este welcome, suprimir, y vamos a crear nuestra primera vista. Vamos a hacer una pruebita aquí hoy creando una vista, y la vista es lo que nos va a imprimir el hola mundo. Entonces vamos a decirle nuevo php file, le vamos a decir. Entonces la idea es que la vista tenga el mismo nombre del controlador que está utilizando esa vista. Como les dije anteriormente, CodeIgniter no es restrictivo, y yo acá le puedo decir, en el controlador hola mundo, yo le puedo decir qué vista voy a llamar, pero yo prefiero hacer todo de manera organizada. De hecho, CodeIgniter recomienda que así sean las cosas. Entonces, aquí una de las, digamos que esa es una de las desventajas, o uno de los, de las, ¿cómo le digo? ¿Cómo les puedo expresar? Sí, una de las desventajas que tiene CodeIgniter es que no es estricto, no es un framework estricto. Entonces el programador puede hacer lo que quiera, como pueden ver aquí, imprimir un eco desde un controlador, pero no se hace de esa manera. Por eso les dije desde que empezamos el curso, vamos a utilizar CodeIgniter como se debe utilizar CodeIgniter. Entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo PHP y le vamos a llamar a esto hola mundo. Terminar, acá tenemos hola mundo, simplemente vamos a quitar esto, ¿sí? Y vamos a decir Command Z. Vamos a decir aquí hola mundo. Mire que aquí yo no necesito, porque la vista, yo en la vista puedo crear código HTML, CSS, puedo mezclarlo con código PHP. Entonces yo aquí simplemente le puedo decir hola mundo y ya nos debe funcionar sin ningún problema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi controlador y en el index voy a olvidarme de este método, ¿sí? Y en el index voy a hacer lo siguiente. Bueno, antes que nada, decirles por favor que entren a codeigniter.com y siempre mantengan a la mano la guía de usuario. La guía de usuario la vamos a utilizar de ahora en adelante para todo lo que hagamos, la vamos a utilizar. Entonces, vamos a ir a la tabla de contenidos y vamos a venir aquí a views. Como vamos a trabajar con vistas, entonces, mire lo importante, ¿cómo hacemos para cargar una vista? Yo no he visto una documentación tan bien hecha, a mi parecer, como la que tiene CodeIgniter. Es demasiado bien hecha, demasiado estructurado, lo que usted necesite de cómo funciona, acá se lo muestran cómo funciona, así que vamos a mirar cómo lo hacen ellos. Por eso todo lo que vamos a hacer va a estar de acuerdo a cómo lo hace CodeIgniter, cómo lo hace la empresa que creó CodeIgniter. Entonces vamos a cargar una vista, thisLoad view, así se hace simplemente, tan sencillo como utilizar el this. Vamos a hacer una carga thisLoad. Sí, o sea, this quiere decir de este controlador hola mundo va a cargar una view, una vista que va a tener como nombre, el nombre de la vista es el nombre del archivo que creamos, en este caso hola mundo. Ya. Con esto así tan sencillo, yo puedo venir aquí a recargar mi web y esto me tendría que funcionar igualito. Ahí está. Hola mundo, mire que este hola mundo es una vista, está creada en una vista. Aquí está. Y dice hola mundo. Ahí está. Y está creado sin código PHP, simplemente código HTML, y pueden ver cómo trabajo con él sin ninguna complicación. Entonces, mire que el controlador, la URL, o sea, el browser que es el navegador, hace una petición. Esta petición la recibe ¿quién? La recibe directamente el controlador hola mundo, que no es sino otra clase con sus métodos, y este se encarga de hacer el llamado a la vista, de cargar la vista y de enviarle la vista al usuario. Y aquí estoy viendo mi vista. Entonces, podemos ver cómo aquí en el controlador yo no muestro absolutamente al usuario para nada. Inclusive si voy a hacer, si voy a mostrar mensajes o algo, debo llamar a una vista que me muestre los mensajes y todo. O sea, en el controlador solo va la lógica del programa.
En el controlador no van vistas, no van mensajes, no va absolutamente nada de eso, no van consultas SQL, no va nada. Así que empiecen a hacer sus pruebas, empiecen a crear sus propios controladores, hacer pruebas, cualquier cosa por el foro, podrían postearlo en el foro, buscar información. Les quiero recordar a todos los que en este momento me están escuchando que difícilmente me queda contestar mensajes por correo electrónico porque por el tiempo y porque aparte de eso llegan muchísimos, muchísimos. Así que no es nada más por hoy, no quiero que esto sea más largo, hoy ya nos entramos en este fabuloso mundo del framework Codeigniter. Hasta la próxima.